Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle un saludo muy especial a todas las directoras, colegas, a la directora Cielo Rusinque, a Astrid Cáceres y a María Gaitán, con quien me siento muy honrada de compartir este esfuerzo de trabajo en el sector de inclusión social y reconciliación, y un saludo también para quienes hoy asisten a esta rendición de cuentas y a quienes nos siguen también en nuestros canales. La Unidad para las Víctimas es una entidad creada para garantizar la implementación de la política de víctimas y en este contexto también articularse con la política de la consolidación de la paz. Busca cumplir un trabajo articulado integral en las instituciones para atender a las víctimas con enfoque territorial, diferencial y con centralidad en la atención a la superación de la vulnerabilidad de miles de colombianas y colombianas que han sido afectados por el drama y la realidad de nuestro país, como es el conflicto armado, y ayudarles a que estas personas sean atendidas. Nosotros atendemos hoy a 7.529.644 sujetos de atención y reparación. Los recursos de nuestra entidad se invierten en las víctimas y en el año 2022 la unidad contó con un presupuesto general de 2.17 billones de pesos, de los cuales 1.4 billones fueron recursos de inversión. Esta vigencia se cerró con el compromiso del 99% de los recursos ejecutados, se obligaron el 96% y se constituyó una reserva presupuestal del 4%. De todos los recursos invertidos por la Unidad para las Víctimas, sus principales rubros fueron para reparación 1.36 billones, de los cuales se invirtieron 691.000 millones de pesos en el proyecto de reparación, que es el más grande, 54.000 millones en el proyecto de retornos y 668.000 millones al Fondo de Reparación a Víctimas. Y en materia de prevención y atención de los asuntos humanitarios, 456.000 millones de pesos. En agosto recibí una entidad con dificultades en ejecución presupuestal y tuvimos que hacer un gran esfuerzo para implementar en 4 meses lo que no se había podido implementar en el año, y sobre todo en los proyectos de inversión en temas claves como la implementación y el fortalecimiento de la reparación de las víctimas y mejorar en la gestión de la información, los cuales presentaban cerca del 83% del presupuesto total de la inversión que estaban en ese momento sin ejecutar. Entonces lograr ejecutarlo en esos 4 meses en sí fue un reto que digamos enfrentamos y lo pudimos sacar adelante digamos en nuestra llegada al gobierno. De cara al nuevo Plan Nacional de Desarrollo hemos realizado gestiones ante el DNP, al Ministerio de Hacienda, para poder incrementar los recursos con el fin de disminuir los rezagos en la política y fortalecer medidas en la reparación. Hemos realizado mesas de trabajo, gestiones, diálogos con el Congreso, pero también en toda esta reflexión de los temas de la edición presupuestal para financiar y cumplir con la meta establecida en términos de atención a la reparación a víctimas, y ante el conocido déficit que tiene la política también de desfinanciación histórica, porque las víctimas del conflicto aumentan mientras el conflicto armado sigue. Personalmente hemos liderado, digamos, estrategias para lograr que las víctimas sean priorizadas dentro de la oferta institucional de todas las entidades de gobierno, entendiendo que solamente desde ese proceso y ese compromiso podemos lograr que ellas puedan superar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran y podamos atenderlas integralmente. Aún no hemos logrado los montos que requieren para cumplir la deuda pública que tiene la nación, y requerimos hacer no solo conversaciones, sino que es un reto
digamos, no solo de las instituciones de gobierno, sino también de toda la sociedad, el buscar nuevas fuentes de financiación para poder lograr en este gobierno dar un paso para cumplir también con este reto, y es un reto significativo, pero que hoy en este gobierno lo ha puesto, y es la discusión pública en Congreso y en Gobierno, y es asumir el reto de responder de cuáles van a ser las fuentes para la reparación verdadera, integral de las víctimas, y en esto hemos dado pasos importantes en nuestro Plan Nacional de Desarrollo que buscan dar respuestas que aporten las soluciones duraderas para que las víctimas del conflicto puedan superar su situación de vulnerabilidad. Actualmente en el registro único de víctimas existen 9.492.472 personas reconocidas como víctimas del conflicto. De estas, el 91% son víctimas de desplazamiento forzado, es decir, que cerca del 15% de la población del país ha por lo menos vivido un hecho de desplazamiento forzado. Según los registros del CISBEN 4, que contiene información de las condiciones de vida de 4.8 millones de desplazados, el 83% de esta población se encuentra en situación de pobreza, el 44% en pobreza extrema y el 39% en pobreza moderada. Además, se han atendido en el año 2022 a 31 comunidades confinadas que representan cerca de 32.000 personas afectadas por la ocupación de diferentes grupos armados en sus territorios, que no pueden salir de sus territorios, y que históricamente este gobierno va a esos territorios a atenderlos en materia de emergencia humanitaria. Las víctimas requieren una respuesta integral por parte del Estado colombiano con soluciones duraderas e integrales que permitan ayudar a que puedan acceder a derechos como consecuencia también de la vulnerabilidad en la que se encuentran. En ese sentido, la unidad trabaja para reforzar la atención y la llegada oportuna de las entidades de gobierno y también las entidades territoriales a estos territorios. Las víctimas históricamente han exigido una respuesta integral para que pueda verse un impacto real en sus condiciones de vida. En la unidad, con la coordinación del Sistema Nacional de Atención a Reparación a Víctimas, SNARID, estamos trabajando y buscando alternativas de priorización en la oferta para que todas las instituciones de gobierno se puedan comprometer en sus metas para lograr la estabilización socioeconómica, pero también la superación de la vulnerabilidad como un aporte desde todas las entidades de gobierno a una realidad y un drama social y humano que afronta hoy el país como consecuencia de nuestra realidad y el conflicto armado que aún permanece. La primera parte de la ruta es ayuda y atención humanitaria inmediata, que busca contribuir a las condiciones mínimas de vida, subsistencia mínima de las personas luego de la concurrencia del hecho. En el año 2022, 32.078 hogares recibieron esta medida por un monto de 28.000 millones. En dinero se benefició a 9.191 hogares por un monto de 14.000 millones y en especie 22.887 por un monto de 14.000 millones de pesos. Adicionalmente, se ejecutó un plan choque para priorizar la entrega de ayuda humanitaria a víctimas del confinamiento en 120 comunidades étnicas, en 13 municipios, en 4 departamentos de los más afectados. Se atendieron 6.844 hogares. Se entregaron 6.762 ayudas correspondientes a 107 comunidades étnicas, con un total de 5.438 hogares a través de las rutas de subsistencia mínima diferenciales con los que cuenta esta población. Los primeros respondientes ante estas emergencias son las alcaldías. En tal sentido, la unidad de víctimas brindó asistencia a 1.876
asistencias técnicas para atender estas emergencias y apoyó en acciones a las diferentes entidades territoriales para dar respuesta institucional, para garantizar el derecho al mínimo vital en la inmediatez, es decir, una vez ocurre el hecho de victimización. En materia de gestión misional, estratégico sectorial, en materia de infancia, de los 9.472 personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, casi 2 millones de niños, casi 2 millones son niños y niñas, y entre los 0 y 5 años tenemos una población de 184.825 niños, niñas que han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado entre los 6 y 11 años, 724.926 niños, y tenemos entre los 12 y 17 1.044.806 menores. Es decir, que además de estar en una situación de vulnerabilidad, tienen por lo general 4 o 5 interseccionalidades que los hace dentro de la población más vulnerable para atender. En el año 2022 fueron incluidas en el RUD 106.173 víctimas, niños y niñas. La unidad para las víctimas cuenta con un procedimiento de identificación de carencias en la subsistencia mínima que se aplica para determinar la entrega o no de la atención humanitaria, y que contempla, entre otros criterios diferenciales, para hogares de niños, niñas y adolescentes, los cuales pueden determinar una mayor vulnerabilidad del hogar, otorgando puntajes adicionales. En el año 2022 se colocaron 355.478 giros de atención humanitaria a 300.000 hogares, de los cuales tendrían presencia de por lo menos un integrante menor de edad, por el valor de 257.000 millones. Cuando hay presencia de niños o niñas, se contempla un porcentaje adicional entregado. En cuanto, digamos, a las estrategias con enfoque diferencial, nosotros implementamos Crecer y Proyectándonos. Aquí se acompañó el proceso de reparación de 981 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto entre los 3 y 17 años en 38 municipios, con una asignación de 179 millones de pesos. Adicionalmente, en el marco del plan de acción de la línea de política del CIPRUNA, se destaca que la unidad contribuye a la identificación de los territorios y dinámicas del riesgo de reclutamiento forzado y violencia sexual contra los niños y niñas en el marco del conflicto armado. Y en el año 2022 se registraron 19 casos registrados y actividades relacionadas con grupos armados y 168 casos de delitos contra la libertad e integridad sexual. Nosotros también tenemos en la gestión misional un deber en torno a cumplir con el plan estratégico sectorial de la construcción para la paz. Acá nosotros, frente al acuerdo de paz, en el plan marco implementación, la unidad es responsable de 17 indicadores relacionados con el punto 5. Sobre el desarrollo y avance de estos se tienen 2 elementos importantes a considerar: el componente de reparación, el cual es una apuesta principal con el establecimiento de acciones dirigidas a la implementación de los planes de reparación colectiva y los planes de retorno y reeducación con enfoque diferencial étnico, y los ajustes metodológicos a los indicadores respecto a su definición, medición y otros conceptos técnicos que buscan responder a una implementación efectiva y contundente conforme al seguimiento que se ha realizado. En el año 2022 cerramos con los siguientes resultados: 6 indicadores con el avance del 100% relacionados con planes nacionales de reparación colectiva, planes de retorno, reubicación, concertados e implementados, centros regionales de atención a víctimas.
2 indicadores con avances mayores del 90% en materia de reparación colectiva integral de las víctimas y espacios de participación de reparación colectiva. 4 indicadores con avance que están entre el 50% y el 80% de los sujetos de reparación colectivas étnicos en territorios PEDED con planes de reparación. 2 indicadores con un avance del 35% relacionados con los sujetos del plan reparación colectiva implementado. 3 indicadores sin avances con relación a la implementación de acciones dirigidas a sujetos de reparación con planes étnicos concertados. No obstante, se evidencia que aspectos claves para la implementación de la política deberán ser reforzados en esta vigencia que vamos a comenzar con las metas que hemos concertado en el Plan Nacional de Desarrollo, que se proyectaron sobre todo entendiendo y comprendiendo que hay un déficit y hay una deuda pública con las víctimas y que en este gobierno debemos tener y garantizar con metas que puedan ayudar a superar los rezagos que hoy enfrenta, digamos, el déficit en materia de atención a víctimas, que nosotros, por supuesto, heredamos, pero que en este gobierno nos hemos comprometido con las metas históricas, las metas más grandes de atención a reparación a víctimas. También es importante decir que nosotros hemos… en total, en el 2020-22 se incluyeron en el RUT 58 sujetos de reparación, acumulando 877, de los cuales en el 2022 se formularon 29 PIRS y estábamos implementando, bueno, se implementó en 182, logrando cerrar planes importantes como el de la vereda Canán en Chibolo, en el Magdalena, San José de Albán en Nariño, el caso de Tulapas en Antioquia, la vereda del 50 en el Magdalena, donde se avanzó a lograr el cumplimiento, se contribuyó a, digamos, a que a estas comunidades se les cumpliera con el total de las medidas que están en el plan de reparación colectiva. Hoy tenemos 903 sujetos de reparación en el RUD, y una de las metas de este Plan Nacional de Desarrollo es formular 642 de esos planes, que es fundamental porque a través de estos planes es que todas las entidades de gobierno se comprometen con presupuestos y con acciones para el cumplimiento de los derechos y para que estas comunidades que fueron víctimas de masacres, digamos, de afectaciones directas de este conflicto y que se encuentran en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad puedan ser reparadas y atendidas efectivamente por las entidades territoriales y el gobierno nacional. Sin estos planes es muy difícil saber cuál es la necesidad que tienen en materia de cosas tan básicas como agua potable, como vías, como vivienda. Durante los 10 años de la política solamente se ha avanzado, digamos, en un porcentaje muy mínimo, y este gobierno del cambio se comprometió con avanzar considerablemente en lograr que todas las entidades podamos concertar con las comunidades y podamos comprometer presupuestos en estos planes. Asimismo, nosotros avanzamos el año pasado en contribuir a la atención y a la aprobación de 64 planes de retornos y reubicaciones, de los cuales 27 no son étnicos y 37 son étnicos. Adicionalmente, se recibieron 23.490 solicitudes de acompañamiento de retornos, de los cuales 5.513 fueron viables. Para estas últimas se colocaron 3.852 giros de apoyo al transporte y traslado de enseres y 7.191 giros de apoyo a la sostenibilidad de los colombianos y las colombianas que regresaron a sus casas en un proceso de retorno. Asimismo, también es importante decir que nosotros venimos trabajando para aportar a un proceso de articulación de las órdenes también emitidas por los jueces de justicia y paz
y atender a las víctimas y acompañar a las víctimas afectadas por el conflicto armado en procesos psicosociales y de dignificación de sus nombres, y atendemos en modalidad individual y familiar y comunitaria a 23.616 personas que reportan, digamos, la necesidad de que se les haga un acompañamiento psicosocial de los efectos que el conflicto armado ha dejado en su cuerpo. Sobre estos dos últimos indicadores, quisiera también destacar otros resultados para la unidad de víctimas, y es que 106.000 personas recibieron sus indemnizaciones a través de giros, una inversión equivalente a 1.4 billones. Particularmente este indicador implicó un gran esfuerzo institucional. En agosto 2022 los resultados estaban en 60.000 víctimas indemnizadas y nosotros logramos duplicar el número de víctimas de indemnizaciones en 4 meses, cumpliendo con el 93% de la meta que se había quedado rezagada en años anteriores. Bueno, quisiera decir que es muchísimo más lo que quisiéramos contar. Esto está también en nuestra página web, lo pueden, digamos, pueden revisar. Nosotros también hemos logrado que las víctimas del conflicto armado puedan ser beneficiarios del Fondo de Reparación a la Educación Superior. Pero por último, yo quisiera decirles a ustedes que la unidad de víctimas también, uno de sus trabajos en el periodo del año pasado que llego yo como directora en el segundo periodo, algo muy importante, producto también del empalme, fue avanzar en la política de transparencia en la unidad para las víctimas, en poder también avanzar y comprometernos con auditorías que den cuenta del estado de la utilización de los recursos de las víctimas y poder dar cuenta también de estos procesos de transparencia, de mejorar el modelo integrado de gestión, de fortalecer el talento humano, de innovar la gestión del conocimiento y de promover auditorías que próximamente también estaremos dando a conocer para seguir fortaleciendo el trabajo. Algo muy importante también ya para finalizar, y es la unidad logró unos acuerdos muy importantes. Las 33 mesas de víctimas para que ellas pudieran participar con propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, estar en las 42 espacios de diálogos vinculantes con una submesa para las víctimas. Logramos unos acuerdos muy importantes con los pueblos indígenas donde reconocimos que vamos a reglamentar con la participación de ellos una deuda histórica de los del decreto ley indígena, pero también el decreto ley afrodescendiente y gitano. Son así también como acuerdos muy importantes con la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, y también fuimos de las primeras entidades en avanzar para reconocer el derecho que tienen los y las trabajadoras que se han organizado pues en Sintraguarid. Fuimos un ejemplo también en avanzar y reconocer esos derechos. Avanzamos en unas mesas de trabajo en este momento también para mejorar la política de víctimas con miembros del Congreso, de la sociedad civil, las víctimas, los órganos de control, para que en estos 4 años la política de víctimas se fortalezca y se articule con la política de paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora Patricia. Ahora nos llega la siguiente pregunta por parte de Alexandra Cortés. ¿En qué estado se encuentran los planes integrales de reparación colectiva y qué avances presentan estos? Bueno, hoy tenemos en el registro único de víctimas 903 sujetos colectivos que han sido afectados pues, por el conflicto directamente. Es donde ocurrieron las masacres, donde hubieron los grandes desplazamientos, los enfrentamientos, los confinamientos. Es decir,
que si la violencia nos ha tocado a todos los colombianos de alguna manera, a esos les tocó directamente en sus vidas y en sus comunidades, de los cuales en este momento se encuentran cerrados. ¿Qué quiere decir cerrados? Es decir, que después de que se formuló los planes de reparación, el Estado cumplió. De esos, nosotros tenemos hasta la fecha 56 cerrados. El año pasado se contribuyó desde la unidad de víctimas a cerrar, a ayudar a que todas las entidades cumplieran con 4 de ellos. Y tenemos en estado de implementación 182. El año pasado se trabajó para que esos que están en estado de implementación, es decir, que están formulados, que están concertados, donde todas las entidades se comprometieron a realizar acciones, sobre ellos se avanzó sobre 182. Pero tenemos el reto en este gobierno, acordamos una meta de formular 642 y avanzar en la implementación de 300 casos nuevos. Eso es histórico, porque si ustedes ven, a lo largo de los 10 años solo se avanzó con 54. La idea nuestra es poder avanzar con los 600 y con los 300 que nos comprometimos con la articulación interinstitucional de todas las entidades de gobierno. A estos sujetos colectivos también se avanzó con el pago de la indemnización de 24 sujetos colectivos y esperamos poder avanzar en este gobierno con la indemnización de todos estos sujetos colectivos en la meta que hemos acordado en el Plan Nacional de Desarrollo y contribuir a que exista no solo un debate, sino poder resolver cuál va a ser la fuente de financiación para que esto no sea una promesa incumplida, sino que de verdad tenga una respuesta efectiva para el cumplimiento de estos derechos. Gracias. Unidad para las víctimas.